Bendito sea nuestro Señor Jesús por estar nuevamente en un programa más escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos agradecidos de nuestro Padre Eterno por darnos la oportunidad de poder compartir de su palabra a todos aquellos que han dispuesto su corazón y están viendo a través de este canal, este programa escudriñando las Sagradas Escrituras. Un saludo grande para toda la región de Ñuble, aquí en Chile, y también para las comunidades cercanas, las que tienen la posibilidad de poder sintonizar el canal TV. También invitar a todas aquellas personas a que puedan tomar su Biblia y puedan también escudriñar junto con nosotros la Santa Palabra del Señor y puedan también tomar apuntes para que así después puedan compartir, escudriñar y puedan también exhortar la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos de nuestro Padre porque Él da el tiempo, la disposición para poder estar en medio de ustedes. En este momento voy a dar el paso a mi esposo para que pueda él también saludarles y pueda también ser el responsable de poder entregar la palabra del Señor. Gracias. Bien, nuevamente, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, podemos estar junto a ustedes a través de este canal para continuar escudriñando esta santa palabra del Señor, esta sagrada palabra del Señor. Y recuerden, el programa anterior hemos terminado el tema, entre paréntesis, hemos terminado ese tema de la importancia de oír, que ese era el tema que nos tenía varios programas ya entregando muchas citas que nos hablan de la importancia de oír. Y hemos terminado con citas que nos entregaron absolutamente lo que significa el oír, el preocuparse, el poner atención a lo que el Señor nos ha dejado, que la bendición viene. Así y es, cuando no, entonces la maldición también nos persigue. Quedó claro, testimonios entregamos a través de eso, y hoy empezamos un nuevo tema. Un tema que también es muy importante, que está en la Biblia. Casi todas las citas bíblicas son importantes, pero hay temas que nos marcan. Yo cuando leía la Biblia y empecé, habían cosas que yo las marcaba en la Biblia, porque eran tan importantes para mí, me tocaban el corazón, y una de las cosas que me tocó el corazón fue lo que vamos a ver como tema ahora, de ahora en adelante. Bien. Y el tema que nos va a reunir de aquí en adelante, vamos a estar viendo varias citas bíblicas al respecto, lo que significa la fe. Fe. Y lo otro, la oración. Son dos temas que van muy íntimamente relacionados. Fe y oración. Amén. Que Dios dejó establecido que tuviéramos fe y también que oremos. Aleluya. Las dos cosas son necesarias. Y el Señor nos va a mostrar muchas citas bíblicas que nos indican la importancia de la fe y la importancia de dirigirnos al Padre, de orar a Él, porque orar es dirigirnos a Él, conversar con Él, entregarle a Él. Eso significa orar. Y vamos a ir a la primera cita bíblica, que va a ser como el central de esto. ¿Qué significa la fe? ¿Cuál es la fe que a Dios le agrada? ¿Cuál es la fe que a Dios le agrada? Está esto en Hebreos capítulo 11. Váyanse a Hebreos, acuérdense de tener un lápiz, un cuaderno, una hojita donde ir anotando estas citas bíblicas para que ustedes después con calma puedan ubicarse en la Biblia, buscarlas y comprender que lo que estamos entregando es palabra de Dios. Hebreos entonces capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí, amorcito? Amén. Lleva como título la fe.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. O sea, tenemos que comprender, para entrar en este tema, para ya introducirnos en este tema, comprender qué es la fe. Y ahí el Señor nos entrega detalladamente, con mucha luz, lo que significa la fe. ¿Y qué nos decía? Que la fe, entonces, como está escrito, que la fe es, o sea, no es cualquier cosa la fe. La fe es la certeza, entonces, de lo que se espera. Amén. No es de lo que yo veo, sino que de lo que espero que venga. Esa es la fe. Certeza de lo que se espera. Y además, la otra, la convicción de lo que no se ve. Amén. O sea, yo no estoy viendo lo que espero. Yo todavía no lo tengo, no lo puedo ver. Pero sí tengo la certeza y la convicción de que eso será. Amén. Eso es la fe. Muchas veces distorsionamos la fe y no comprendemos que fe entonces es la certeza absoluta de lo que espero, no de lo que veo, no de lo que estoy viendo alrededor mío. No. A lo mejor puedo ver adversidad, puedo ver dificultades, puedo ver enfermedad, pero yo espero que el Señor me sane. Yo espero que me saque de la adversidad. Yo espero y tengo la certeza que Dios lo puede hacer. Amén. Eso es la fe que Dios espera de nosotros. Entonces empezamos con esa definición, la definición cabal de lo que está escrito aquí, de lo que significa la fe. Pero ahora vamos a ir a citas bíblicas que nos dieron ejemplo cuando Jesús vino a la tierra, nos dieron ejemplo de lo que significa la fe. Y nuestro Señor Jesucristo le enseñaba a los discípulos al respecto de la fe. Y hay una cita bíblica aquí que el Señor marcó mi corazón con esto, de lo que pasó con los discípulos con respecto a una situación. Y lo vamos a leer detenidamente para comprender que los discípulos andaban perdidos con respecto a lo que Él le enseñaba. Y hasta se enojó en un momento dado, lo vamos a ver en esta cita bíblica. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a leer el 14 al 29. Del 14 al 29. Amén. Lleva como título: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Amén. O sea, ¿con qué se encontró el Señor? Con un grupo de personas que estaban ahí y discutían entre ellos. Y algo les afectaba y estaban ahí desconcertados y discutían. Y cuando llegó el Señor les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿cuál es la dificultad que tienen? Y están discutiendo con los discípulos, que eran los que Él le enseñaba. Siga leyendo, mi amor. Amén. Versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando.
y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Amén. O sea, ¿cuál era la situación adversa que tenía esa persona? Que tenía un hijo que sufría una enfermedad terrible, que era como casi epilepsia, pero no era epilepsia, que caía, botaba espumaraja por la boca y sucedía con él que caía y sucedían muchas cosas en él. Y siempre caía y siempre gritaba y espumarajo y desesperado. Y su padre desesperado. Y él dice que le trajo a sus discípulos, a los que él le enseñaba, le trajo porque él captó de que a lo mejor tenía un mal, que a lo mejor tenía un demonio, y que los discípulos lo expulsaran. Y por eso, como no podían, entonces estaba la disputa, estaba la pelea. Y aquí Jesús respondió algo que es interesante. Aquí respondió Jesús una cosa que hasta lo enojó nuestro Señor Jesucristo. Lo respondió de una forma enojada, lo van a ver ustedes. Versículo 19, mi amor. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Amén. O sea, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Se enojó tanto el Señor, porque tanto les había enseñado Él de la fe, de creer y de hacer de acuerdo a la fe. Y Él ahí les dijo: oh generación incrédula. O sea, ¿qué fue lo que les dijo? Que son incrédulos. Amén. Que no tienen fe. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, es como decir, ¿hasta cuándo les voy a enseñar? ¿Hasta cuándo les voy a mostrar lo que tienen que hacer? ¿Hasta cuándo les voy a estar mostrando de que ustedes tienen que tener fe, creer? Eso fue lo que en el fondo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo, tráedmelo. ¿A quién? Al enfermo. Así es. Al que estaba ahí prácticamente en el suelo y botando espumarajo y todo. Tráedmelo. Amén. Y se lo trajeron, dice en el versículo 20. Léalo, por favor, mi amor. Amén. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Amén. Versículo 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Amén. O sea, había algo que tenía de posesión ese niño, ese joven, que Jesús le dijo: ¿desde cuándo que tiene esto? ¿Desde cuándo le sucede esta situación? Y dijo el padre: de niño, y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, ¿qué estaba pidiéndole él? ¿Qué estaba pidiendo el padre de ese joven? Si tú puedes hacer algo, entonces ayúdanos. Ayúdanos. Y es lo que nosotros podemos hacer si creemos que existe Dios. Si creemos que existe Dios, nosotros estamos en condición de pedir. Él dice: pidan y se les dará. Y ahí él estaba rogando, estaba suplicando, estaba pidiéndole al Señor: si puedes hacer algo, entonces haz algo. Amén. Jesús le dijo que, a ver, 21. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Eso es tan importante, está marcado en rojo ahí en la Biblia. Jesús le dijo a la persona que estaba pidiéndole ayuda, que estaba diciéndole: si puedes hacer algo, entonces haz algo por él. Amén. Y Jesús le dijo:
y nos dice a todos nosotros, incluso a ustedes hermanos, a ustedes alma que está escuchando, alma que está sintonizando esto, también se lo dice a usted. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, no al que no cree, no al que duda, no al que es incrédulo, como le dijo a los discípulos. ¿Hasta cuándo generación incrédula? Él no quiere ver que nosotros seamos incrédulos. Entonces él dice, si puedes creer al que cree, pero al que cree todo le es posible. Amén. O sea, eso quiere decir que no hay nada imposible para el que cree. Amén. Aleluya. Nada imposible para el que cree. Bendito sea Dios. Versículo 24. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Amén. Entonces, cuando ya le dijo, si puedes creer, para el que cree todo le es posible, entonces, e inmediatamente después de haber dicho eso nuestro Señor Jesucristo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. Nosotros también podemos clamar. Amén. Clamar, también podemos pedir, así como le pidió primero. Pero después este padre clamó. Esa es una palabra más grande ya. Hay una cita bíblica que dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y él dice aquí, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, él reconoció que en gran parte era incrédulo, pero le pidió a nuestro Señor Jesucristo y le clamó al Señor Jesucristo, ayuda mi incredulidad, ayúdame para que pueda creer realmente. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús dio la palabra. Nada más que dar la palabra. Y le dio la orden al espíritu mudo. Así es. Y sordo. Sal de él. Sal de él. Oh, bendito Dios. Y cuando él da la palabra, todo se cumple. Amén. Todo. Así que inmediatamente, cuando él dijo eso, ocurrió algo que mi señora va a seguir leyendo. Amén. Ocurrió versículo 26. un milagro. Amén. Dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Amén. O sea, cuando le habló al espíritu y le dio la orden al espíritu, el espíritu sacó con violencia y ¡pum! Salió y él quedó como muerto. Amén. Quedó ahí, ¡pah! Ya no hubo más espumaraja, ya no hubo más gritos, ya no hubo más. No, él quedó como muerto. O sea, así, tranquilito. Bendito sea Dios. Amén. A través de la palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y algo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él quedó como muerto. Versículo 27. Amén. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Amén. O sea, los discípulos quedaron consternados.
Los quedaron, como dice uno, quedaron locos. Sorprendidos. Sorprendidos. ¿Por qué? Porque ellos lo habían intentado. Ellos habían intentado realizar lo que Jesús hizo. Amén. Pero no podían. Eso es lo que dijeron ellos. Le trajimos a tus discípulos, los discípulos no pudieron para que hicieran algo por él. No pudieron. Entonces por eso él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Entonces él ya les había dicho de que para Dios no hay nada imposible y que solo tienen que creer y tener fe y pedir, clamar. Y también pueden darle hasta órdenes al enemigo cuando tienen fe. Amén. Cuando pueden creer. Entonces, aquí le dijeron, cuando él entró en casa, ahí ya se fueron a la casa, entonces sus discípulos le preguntaron aparte, o sea, ya no en grupo con las demás personas, sino que quisieron conversar con Jesucristo y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué por más que intentamos no pudimos echarlo del joven al maluco? Y miren lo que respondió nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Miren qué importante. Esto es lo que nos tiene que quedar en nuestro corazón. Que hay cosas que no pueden salir del ser humano, dificultades de todo orden, si no lo hacemos con oración. La oración es muy importante, pero la oración hecha con fe, creyendo que Dios puede. Amén. Oración, el pedir, el clamar, como lo hizo el caballero, el papá del joven. Clamó, ayúdanos, si tú puedes. Y él le dijo, para el que cree todo le es posible. Amén. Así que si lo estás pidiendo, confiando, entonces va a suceder. Eso es lo que intentó entregar nuestro Señor Jesucristo a través de esta cita bíblica tan importante que nos muestra la fe. No ser incrédulos como los discípulos en ese momento no llegaban todavía a la fe que Él esperaba de ellos. Porque si hubieran tenido fe, habrían podido hacer, pero no pudieron hacer. Por eso Él los retó. Porque este es un reto. Oh, generación incrédula. Es un reto, es un enojo, es ira. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, ¿hasta cuándo les estaré enseñando? ¿Hasta cuándo les estaré mostrando? Eso es lo que sucedió en esta cita bíblica. Bien, vamos a hacer un stop en este momento con las citas bíblicas y voy a ir a un testimonio, porque es importante dar testimonio para la gloria de Dios, ¿ya? Esto no es asunto personal, no es para la gloria nuestra, sino que es para la gloria de Dios, para entender de que nosotros hemos experimentado como familia, como mi esposa y yo, y también mis hijos, hemos experimentado esto de la fe. Y sobre todo yo, el Señor me ha llamado a tener fe, y mucha fe. Y cosa que de repente mi esposa no ha podido entrar en ese nivel de fe inmediatamente, sino que hemos tenido casi hasta discordias con esto, por el hecho de que yo sí he creído y ella de repente no. Y lo van a entender en este testimonio que nos pasó, lo vivimos. Bueno, mis hijas, yo tenía 2 hijas, que cuando llegamos de Bolivia estuvieron en Verde Amanecer primero, y después mis hijas se fueron al colegio de acá de cerca de la plaza, el colegio municipal.
Y ahí empezaron después de haber estado en el Verde Amanecer. Iban muy bien mis hijas, pero nosotros vivíamos frente a la Divina Pastora, teníamos ahí un lugar donde difundíamos la palabra de Dios de otra manera, teníamos una librería cristiana frente a la Divina Pastora. Y nosotros, teníamos que llevar a nuestras niñas, a veces pagar furgón y todo eso para llevarla acá al colegio, y para el almuerzo llevarla y después volverla a traer, era complicado. Y yo oraba al Señor para que el Señor me diera solución al respecto, pues el Señor puso en mi corazón, no es que me hable, siempre lo he dicho, puso en mi corazón que yo tenía que intentar de que mis hijas estudiaran en la Divina Pastora. Cosa que era un poco difícil para nosotros. Y se lo dije a mi esposa. ¿Y por qué era difícil para nosotros? Porque nosotros no tenemos la misma fe que ellos, profesan. Y en ese tiempo era así, de esa manera, de que ellos aceptaban, pero aceptaban con las condiciones que ellos ponían con respecto a todo lo que necesitaban para ingresar. Y le dije a mi Señor, anda por favor, porque el Señor puso en mi corazón de que ellas deberían entrar ahí a la Divina Pastora, porque era cruzar la calle nomás, pues nosotros teníamos la librería al frente y era cruzar la calle. Y mi señora fue a consultar y le pidieron certificado de una cosa y otra, incluso de certificado de bautismo, y resulta que nosotros nos bautizamos a los niños cuando niños. ¿Por qué? Porque el bautismo es de otra manera como está escrito en la Biblia. El bautismo es cuando la persona cree. El Señor le dijo a los discípulos, vayan, prediquen, anuncien, y al que crea, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos bautizar a un niño porque no cree. O sea, ¿quién le va a hablar a un niño y va a aceptar que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador? No pueden. Así que nosotros tenemos lo que la Biblia indica, que tenemos que presentar a un niño a los 8 días de nacido o después, no sé, pero presentárselo al Señor. Eso es como fue presentado nuestro Señor Jesucristo, y después fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, pero fue bautizado a los 30 años de edad por Juan el Bautista. Bendito sea el Señor. Y nos daba ejemplos de todo. Así que no teníamos ese certificado, pues, y no teníamos otro certificado también de matrimonio, porque nosotros éramos casados en Bolivia, pero no teníamos todavía normalizado acá, así que no cumplíamos con los requisitos, así que ninguna podía entrar. Y eso me dijo mi señora, no pueden entrar, porque no tenemos los requisitos. Bendito sea el Señor. Pero yo decía, Señor, si tú pusiste eso en mi corazón, y si realmente tú quieres que mis hijas estén ahí, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Yo sé que para ti no hay nada imposible, o sea, mi fe estaba ahí. No hay nada imposible, Señor. Así que ya nos pusieron obstáculos y ninguna de las dos puede entrar, pero para ti no hay nada imposible, así que... Y nuevamente el Señor, me puso en el corazón una cita bíblica. Y esa cita bíblica yo tenía que írsela a compartir a la directora del colegio en ese tiempo, de la Divina Pastora. Y era una cita bíblica que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, que cuando vino a la tierra, Él no vino a hacer distingo de personas. Él no vino a hacer acepción de personas. Él no vino a hacer separaciones. Era complicado el asunto, pues yo decía, Señor, yo trabajo, llego en la tarde, llego a última hora y ya cuando han cerrado el colegio. Pero tenía que ir porque fue como una dirección total de Dios, de que yo tenía que ir donde la
directora, que era en ese tiempo una superiora. Bueno, una madre, dicen ellos, superiora, y que era la directora. Y fui un día, llegué a última hora a la casa ahí, todo sucio, todo iba engrasado y no alcancé a cambiarme ni ropa y crucé antes que cerraran el colegio, pero ya cuando crucé ya lo estaban cerrando. Y en este caso la persona que estaba encargada de eso, de la puerta, me dijo, ¿qué necesita? Vengo a hablar con la directora, y como me vio así medio cochinito y como que ya estaba la cosa, me dijo, no, a esta hora ya no, ya está todo, ya estoy cerrando, ¿no? Dios santo. Y en eso una profesora estaba en intermedio ahí entre ella y la sala de la directora, y me dice, señor, ¿sí? ¿Usted viene a hablar con la directora? Sí, le dije yo, pero ya me dijeron que no. No, espérese un poquitito, me dijo, espérese un poquitito. Y ella habló con la directora y que yo necesitaba hablar con ella y me dio la autorización, pues, que entrara. Y resulta que cuando entré, bendito sea Dios, la directora me dice, ¿qué necesita? Bueno, le dije yo, mire, le conté mi situación pues, con las niñas, del intento que habíamos hecho y que no había pasado nada. Me dijo, es que esas son las reglas, o sea, los requisitos son esos, se necesita certificado y todo lo demás. Y yo le dije, mire, si bien es cierto, lo comprendí, pero sabe, el Señor puso en mi corazón, yo sé que a lo mejor usted ni lo va a creer, no es que Dios me habla, le dije yo, sino que puso en mi corazón una cita bíblica para que se la viniera a compartir a usted. Abrió los ojos la directora y me dijo, a ver, me dijo, ¿de qué cita bíblica me habla? Y le leí la cita bíblica que me dio el Señor. Y esa directora, cuando escuchó la cita bíblica y le mostré lo que significaba el que nuestro Señor Jesucristo no vino a ser acepción de esas personas, que no vino a ser distingo de personas, que a todos nos ama, llegó a llorar la directora. Llegó a llorar. Y dijo, ¿sabe, don Alejandro? De aquí en adelante le prometo, de aquí en adelante le prometo que no haremos nunca más distinción. Y créame, a ver sus niñas, ¿a qué curso vienen? Le dije, una viene a cuarto y la otra viene a primero. Me dijo, para la que viene a cuarto hay cupo. Solo tiene que dar un examen, me dijo, nada más que un examen, y si le va bien, su niña entra. Y nada de los certificados, olvídese de eso. Y si le va bien, la niña entra. Pero para la otra, me dijo, para la que viene primero, no hay cupo. Hay cero, está todo ocupado. ¡Wow! Señor Jesús. Ya, dije yo, será. Y le dije a mi esposa, la niña tiene que dar examen, para la otra no hay cupo. Pero ¿saben, mi amor? Veamos primero lo que pasa con Jocelyn, que va a dar la prueba. Y la niña dio la prueba en octubre. Y le fue súper bien, pues, o sea, fue la primera vez que entró así, inmediato. O sea, ya había que prepararse porque iba a ingresar, tenía que comprársele uniforme y toda la cosa. Y yo ahí, yo dije, Señor, tú pusiste que las dos iban a entrar. Y yo te creo, Señor. Si una entró, Señor, la otra también va a entrar. Así que hablé con mi señora. Le dije, mi amor, ¿vas a comprarle uniforme a la niña? Sí, ya, mi amor, cómprale a las dos. Y mi señora me retó. Me dijo, amorcito, ¿estás loco tú? Porque las cosas de Dios son locuras para los que no creen, los incrédulos. Y estás loco tu amor, ¿cómo se te ocurre comprarle uniforme a las dos si la niña no tiene cupo? Te vas a quedar con eso comprado. Yo se le va a entrar, pero la florcita no va a entrar porque no hay cupo.
Mi amor, cómprala las dos van a entrar. Pero amor, ya, bueno. No discutí más con ella, ella fue a comprar uniforme. ¿Ustedes creen que le compró a las dos? Le compró a la pura Jocelyn. Yo ahí decía, Señor, qué incredulidad de mi señora, pero no importa, las cosas van a suceder, yo te creo, Señor. Y esto fue sorprendente, fue sobrenatural. Todas las cosas de Dios son sobrenaturales. Resulta que la niña, la Florcita, había estado en el Verde Amanecer con otra compañerita que eran muy amigas. Y la niña, cuando salió del Verde Amanecer junto con mi hija, ella se fue a la Divina Pastora y mi hija a este otro colegio. Pero cuando mi hija estaba intentando entrar y que no había cupo, esa niña había estado el primer año ahí y resulta de que había postulado a Cholguán, al colegio de Cholguán, y ya había quedado. Entonces fue esa señora, sin que le dijéramos nosotros ni anduviéramos en eso, la señora fue a la librería y le dijo a mi esposa, supe que están intentando entrar a la niña a la Divina Pastora. Y le dijo, mira, yo te traigo el uniforme de mi hija, porque mi hija se va a Cholguán, te traigo el uniforme completo. Bendito Dios, uniforme completo con todo, su corbatita, todo. Fue una bendición tremenda. Pero mi señora, a pesar de eso, no, pues ella no creía que la niña iba a entrar. Pero yo dije, Señor, cuán grande eres tú, cuán maravilloso eres tú, Señor. Y la señora le dijo, mira, anda a pelear el cupo porque yo voy a ir a renunciar y tú anda a pelear este cupo. Y mi señora fue, pero no reaccionó rápido. Y cuando fue, el cupo ya se había ocupado. Ya un policía había llevado la solicitud para su hija y le dieron el cupo a él, a ti que quedamos fuera. Y ahí ya mi señora quedó desesperanzada. Yo dije, Señor, van a entrar. Yo sé que van a entrar. No sé lo que vas a hacer aquí tú, Señor, pero van a entrar. Y llegó el día en que ya iban a ingresar al colegio, el día de ingresar al colegio. Y mi hija vistiéndola, Jocelyn ahí, la que había quedado, vistiéndola, impecable. Y la niña mirando la Florcita. Y estaba con su vestimenta, pero no ahí, pues, o sea, le habían llevado de regalo nomás, pues. Y yo le dije a mi señora, ¿viste a la niña? Y ahí otra vez, loco. Amor, ¿cómo se te ocurre? Si la niña no está matriculada, ¿cómo se te ocurre? Mi amor, ¿viste a la niña? No había caso. Mi amor, por favor, ¿viste a la niña? La Jocelyn vestida ya de impecable y la niña ahí a la espera. Y me tuve que poner serio, me tuve que poner ya firme. Y le dije, mi amor, ¿viste a la niña? Y llévala al frente. Y era una orden ya fuerte. Y mi señora, enojada ahí, pues enojada, empezó a vestir la niña, la vistió y se fue para frente con ella. Pero enojada, iba enojada mi señora con la niña para frente, tomaba la mano y se paró en la puerta ahí con mi hija. Y la otra entró al tiro, pues, entró, pero ella se quedó con la niña ahí. Y en eso salió la directora para afuera. Y cuando salió para afuera, ahí mi señora que les cuente lo que vino. Qué maravilloso es Dios, aleluya. Mi señora nunca pensó que iba a poder suceder algo sobrenatural, porque eso fue sobrenatural, pero fue una confirmación de mi fe. Mi amor, termine. Amén. Bueno, a lo mejor el testimonio lo estamos dando con un poco de humor, de alegría, pero de alegría de la forma como Dios se manifestó en la vida de mis hijas. Si bien es cierto, mi esposo decía que yo había ido molesta al establecimiento esa mañana, efectivamente yo estaba viendo las circunstancias que estaban a mi alrededor, ¿ya? Esa apoderada, cuando me llevó el uniforme, ella me dijo, mira,
aquí está el uniforme, anda y solicita tú el cupo de mi hija para tu pequeña. Bueno, nuevamente fui y las esperanzas se me esfumaron, como lo comentaba mi esposo. Ya había sido otorgado a otro niño y yo solamente seguía viendo las circunstancias de negatividad, que ya no había solución, que no había una oportunidad para mi hija menor. Y el poderme, mi esposo, mencionar a mí y decirme, viste a la niña y llévala a la escuela, para mí era algo absurdo, era algo ilógico que yo iba a realizar. Y fue por esa la resistencia que yo ponía, también por la poca confianza en el Señor, de creer que Él podía abrir las puertas. Yo me negaba a esa posibilidad. Y yo le decía a mi esposo que cómo se le ocurría, que mira, la niña no está matriculada, tenemos a una que sí está matriculada y la otra no. Entonces fue tanta la insistencia que ya al final, como decía mi esposo, que se tuvo que poner serio. Bueno, una dueña de casa, cuando ve al esposo actuar de esa manera, más con autoridad, no queda nada más que agachar la cabeza, el moño y obedecer, como hija del Señor. Pero Dios me quería enseñar algo con esta lección también, porque de todo detrás de este trasfondo de testimonio, el Señor quería enseñarme. Con cosas tan simples Él me quería mostrar su mano poderosa, su mano de milagro, su mano de amor y de bondad que tenía hacia mi vida, no solo conmigo, sino con mis hijas. Bueno, nosotros con mi hija menor la arreglé como mi esposo lo había pedido y esperamos en la puerta. En eso la directora estaba recibiendo con mucha amabilidad a los estudiantes por el nuevo comienzo de año. Y se dio vuelta y vio a mi hija, a la más pequeña, y la vio y le saludó. Y yo creo que le cayó en gracia la directora, porque ella se acercó y le dijo, oh, mi niña hermosa, qué hermoso tu uniforme, tan chiquitita y pequeña, y vino a la escuela junto a su mamá. Y mi Flor, ella me tomó de la mano y como que se esquivó un poco, muy temerosa, y le dijo, y no dijo nada. Ah, ¿te quieres quedar con la mamá? Entonces quédate un poquito y después, mientras entran el resto de los estudiantes, tú entras. Ya entraron todos los estudiantes, se estaban formando y seguían viendo a mi hija ahí afuera de la puerta de la escuela y yo al lado de ella. Entonces la directora le dice, ya mi niña, ya es hora que te despidas de la mamá, despídete y anda con tus compañeros que ya están entrando a su sala. Y la Flor, mi pequeña, le dice, no. ¿Y por qué? Le dijo, si ya es hora de que vayas a tu curso. No, porque yo vengo a hablar con usted. Entonces, yo no dije nada en ese momento, solo mi hija, la Flor, con un desplante, ella le dijo que venía a hablar con ella. Bueno, le dijo, ah, qué bueno, vienes a hablar conmigo, ya pase. Nos hizo pasar a la oficina y nos hizo sentarse y empezamos a conversar. Le preguntó el nombre de mi hija y todo eso. Y le dijo, ya, pues le dijo, ¿qué quieres conversar conmigo? La directora. Yo en ese momento, callada, ni siquiera dije nada. Pero miren lo que Dios hizo. Como Dios vio que yo no decía nada, Dios usó a mi hija y le dijo, ¿sabe? Yo vine a la escuela, pero yo no estoy inscrita en la escuela. Y ahí le dijo, pero ¿cómo tú no estás inscrita en la escuela? Y ahí tuve que empezar a hablar con la directora. Pero mi hija le dijo antes, tengo a mi hermana que entró este año en la escuela y yo quiero estar junto a mi hermana porque nosotros estudiamos lejos y mi mamá, cuando tiene que irnos a buscar en lluvia para la hora de almuerzo, pierde mucho tiempo y nosotros vivimos al frente de esta escuela y yo quiero entrar a esta escuela igual como mi hermana. Entonces la directora le dijo, entonces tú me quieres decir que no estás matriculada, y fue ahí cuando yo empecé a hablar y le empezamos a relatar
todo lo que había sucedido, de todo lo que había pasado. Le conté que yo en algún momento había ido a la escuela, había solicitado el cupo, pero no había. Después mi hija mayor había entrado y que tenía una apoderada, había llegado con nosotros a entregarme el uniforme, pero sin tener inscrita a mi hija. Entonces, contarle que nosotros queríamos dar un paso de fe para que mi hija pudiera entrar a la escuela. La cual la directora se sorprendió porque nunca le había pasado en toda su trayectoria de trabajo, nunca le había pasado una situación así de que una niña sin ser matriculada vaya con el uniforme de colegio y se presente a la escuela el primer día de clases. Y más encima de que le pida a ella una solicitud de poder conversar. Entonces la directora le dijo: mira, si yo te dejo matriculada acá, no vayas a hacer lo mismo que hacen los demás, que vienen a la escuela, se matriculan un año y después postulan a Chorguán y se van a Chorguán. Entonces Flor, mi hija, le dijo: no, yo no me quiero ir, yo quiero estar con mi hermana, queremos estar juntas, estamos cerca de la escuela y yo quiero estar en esta escuela. Entonces la directora me dice: bueno, vamos a hacer todo el trámite, vaya a traer los papeles de su pequeña. Y bueno, le dijo: desde hoy quedas matriculada aquí en la escuela. La tomó de la mano y se la llevó a la sala. ¿Qué quiero sacar de este testimonio? Un aprendizaje. Muchas veces nosotros como hijos del Señor dudamos a los milagros de nuestro Padre. Muchas veces Dios nos pone situaciones para poder creer en Él. Pero nosotros, al ver las situaciones, las circunstancias a nuestro alrededor, decidimos no creerle. Muchas veces Dios abre las puertas y nosotros dudamos para poder acercarnos y recibir esa puerta de bendición. Pero Dios en esta hora, como dijo en su palabra, tan solo tengamos fe y creer en Él para que todas las cosas se hagan. Y en ese momento, mi hija entró a la escuela no por la fe que yo tenía, sino por la fe que ella tenía, por la convicción que mi esposo también tenía de que Dios le había hablado de que sus 2 hijas iban a entrar en esa escuela, porque cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios sana completo. Cuando Dios nos da un trabajo o nos abre una puerta de trabajo, Dios la abre. Y cuando la abre, nadie la cierra. Y también hay que entender que cuando Dios no quiere abrir una puerta, es por algo. A lo mejor nos falta fe, así como me faltó a mí. A lo mejor me falta estar más en comunión con Él. Así que muchas veces estas pequeñas cosas de la vida, yo le llamo ahora pequeñas cosas porque son de enseñanza espiritual para nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes, estimada audiencia, en esta hora. Esa fe que en algún momento no tenemos nosotros, transmitirles a ustedes para que puedan buscar a un Dios perfecto, a un Dios que hace todo lo imposible para poder conceder la petición del corazón de sus hijos. Mi esposo tenía un anhelo de que sus hijas entraran a un colegio cerca de donde vivíamos. Y Dios la cumplió. ¿Por qué? Porque Él buscó con mucha perseverancia y con mucha fe. Al contrario de mi situación, el cual yo veía solamente la circunstancia. Y así le pasó también a uno de sus discípulos cuando estaban en la tormenta. En un momento, cuando vio a Jesús, él tuvo fe y creyó que si él caminaba con la mirada puesta en Cristo, iba a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Desvió su mirada y vio las circunstancias y empezó a ahogarse. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Y en ese momento a mí me pasó, estimada hermandad que me ve en esta hora. Me pasó porque yo miraba todo lo negativo. Yo no miraba nada positivo. Aunque mi esposo me diga: mira mi amor, yo sé que Dios cumple, mira mi amor, yo sé que la palabra es fiel.
cómprale el uniforme, mira, persevera en oración, creen que tus hijas van a poder entrar. Yo no veía eso, yo solamente veía todo lo negativo, hasta que Dios tuvo que usar a otra persona, entregarme como señal el uniforme y usar otro medio para que mis hijas puedan estar las dos juntas estudiando. Así que este es el testimonio que nosotros como familia queríamos compartirles. Y este testimonio no solo quedó en nosotros, sino que ese día, en los medios de comunicación, siempre van por los establecimientos viendo cómo ha sido la influencia de los niños, entrevistando. Y en ese momento entrevistaron a la directora del establecimiento y le preguntaron cómo había sido la acogida de los niños, cómo habían llegado. Y ella empezó a relatar, y hasta que ella dio un testimonio cortito y dijo, y me pasó algo tan sorprendente de una niña que tuvo ese deseo de estudiar acá y vino con su uniforme y lista, sin ser matriculada, pero se le dio la oportunidad de que pudiera estudiar. Hasta eso salió también en los medios de comunicación, que también lo escuché y lo escucharon, y después empezamos a compartir de cómo Dios cumple todo lo que Él propone en Amén. Nuestras vidas. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, estimada audiencia. Amén. Todo esto es para la gloria de Dios, ¿ya? Para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor, y cómo confirma cuando nosotros tenemos fe. Aunque veamos las cosas negativas, aunque veamos que como que no funcionan, pero si tenemos fe en que Él puede, para todo el que cree, entonces, como dijo en la cita, todo le es posible para el que cree. Amén. Así que el Señor me confirmó mi fe. Y sucedió algo al final de año, cuando la niña entró. Resulta que al final de año siempre le dan premio a los que se destacan, a los niños que se destacan. Y siempre hacen participar a las personas que están ahí, a las profesoras, a la directora, para que entreguen los premios a los niños. Y cuando anuncian del primer año, el primer lugar era mi hija. Y justo le dan a la directora, le dan para que entregue el premio. Y la directora, cuando vio que era la Flor la que había conversado con ella, dijo esto, se le salió ahí y dijo, oh, vale la pena hacer algo por estas niñas. Vale la pena hacer algo por estas niñas. Se había sacado el primer lugar mi hija. Y mis hijas fueron siempre de primer lugar en el colegio Divina Pastora. Mi hija mayor, en los 4 años finales, salió con 7, o sea, eran excelentes alumnos. Bien, fue un testimonio que nos pasó y hemos experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, su grandeza, cosa que a mi señora le ha costado llegar a eso. Hay varias situaciones que me han pasado en la vida en la cual ella no ha tenido la fe, pero ella de a poco ha ido siendo madurada por el poder de Dios, su grandeza, viendo los milagros. Ella ha visto de esos milagros, ahora ya es alguien diferente. Bendito sea Dios. Bien, vamos a ir a otra cita bíblica que el Señor me ha entregado para que les comparta a ustedes. Vamos a ir a otra cita que está en Hebreos 11, capítulo 6, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Para que comprendamos esto, que es una confirmación de lo que hemos estado entregando como testimonio también. Pues. Nos confirma ahí en esa cita el Señor de que hay algo que tenemos que hacer nosotros para que recibamos algo. Y aquí lo dice claramente. Amén. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Primero. Entonces, lo primero que dice ahí, que sin fe
Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si yo no tengo fe de que Dios puede hacer, de que Dios es poderoso para hacer y que no hay nada imposible para Él, si no tengo esa fe, nunca voy a poder agradar a Dios. Entonces, que quede claro eso. Lo que está escrito se lo estamos leyendo y ustedes anótenlo para que lo busquen y vean que es real. Sin fe, entonces, es imposible agradar a Dios. O sea, si yo no tengo fe, nunca voy a poder sacar una sonrisa a Dios, una alegría, un gozo de Dios que vea a un hijo con fe. Nunca. ¿Por qué? Porque Él espera que nosotros tengamos fe. Eso tiene que quedar muy claro en ustedes, recibirlo con humildad, con sencillez y explicarles. Hubieron dos situaciones. Una que veía las circunstancias, veía los problemas, veía las dificultades, veía los montes que no se podían sobrepasar. Cuando no tenemos fe, vemos eso. Y la cosa, ahí nos viene el temor, nos viene todo. Y no podemos sacarle una sonrisa a Dios y no podemos sacarle lo que Él nos quiere dar, ese poder, esa gracia, ese amor hacia nosotros, no podemos lograrlo. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Siga, mi amor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Claro. ¿Por qué dice? O sea, ¿por qué razón el Señor dice que sin fe es imposible agradarle? Entonces nos da la respuesta de lo que Él espera de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que espera de nosotros? Dice, porque es necesario entonces. Acéptelo eso, querida alma que escucha. Acepte eso, es necesario. ¿Qué es necesario? Que el que se acerca a Dios, el que quiera tener una comunión con Dios, el que quiera tener una relación con Dios, entonces crea que le hay. O sea, crea que existe, crea que es real. Crea que es un Dios que todo lo puede. Crea que es un Dios que está atento a mi necesidad. Pero no va a actuar viendo mi necesidad. Él va a actuar de acuerdo a mi fe. Él va a actuar de acuerdo a si creo en Él y espero en Él y confío en Él. Ahí recién va a actuar. Porque si actuara solamente por la necesidad de los seres humanos, entonces no habría ningún necesitado en este mundo. Así es. No habría ninguna persona que no tenga trabajo. No habría ninguna persona que le falte economía. Si actuara por la necesidad del ser humano. Él sabe de que hay necesidad, pero Él busca aquel que tiene fe y que cree en Él y le busca y le pide, entonces ahí sacan una sonrisa de Dios y Él empieza a actuar. Por eso ahí Él dice, miren, esta cita es preciosa, preciosa. Mire lo que dice el Señor. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que busque a Dios crea que le hay. Y además crea lo último, que es galardonador de los que le buscan. Amén. Yo pregunto, ¿qué es galardón? Es el premio que recibió mi hija. La galardonaron a fin de año por ser primera en el curso. Eso es galardón, eso es premio. Entonces, el que busca a Dios creyendo que Él existe y es real, va a ser galardonado, va a ser premiado, va a ser bendecido. Aleluya. Estamos llegando al final de este programa en el que hemos empezado esto de lo que es la fe y la oración. Va muy directamente relacionado a estas dos cosas. Vamos a estar muchos programas, yo creo, viendo
muchas citas bíblicas que nos hablan de esto. Y Dios nos quiere entregar la seguridad a través de estos programas, entregar la seguridad de lo que Él espera de nosotros. Y si nosotros le creemos y hacemos su voluntad y obedecemos a lo que Él espera de nosotros, vamos a ser bendecidos. Bendecidos en gran manera. Como les dije, estamos llegando ya al final de este programa. Espero que hayan sido bendecidos, que haya llegado esto a sus corazones, y si realmente han entendido de que es necesario, entonces compártanlo. Entonces entréguenselo también a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Compártanlo a través de los medios de comunicación. Es necesario que esto se siga difundiendo, que tenemos esperanza en Dios, que tenemos un Dios que todo lo puede, que nada es imposible para Él. Y les pido también, sigan orando, pídanle al Señor que nos siga dando esta oportunidad cada semana de estar junto a ustedes para seguir escudriñando esta santa palabra del Señor. Dios les bendiga, estimada audiencia, y les esperamos la próxima semana con un programa más, Escudriñando las Sagradas Escrituras. Amén.